ser detenida por la oposición. Aleluya. Miren qué grandioso. La voluntad de Dios no puede ser detenida por la oposición. O sea, oposiciones que hoy en día tenemos de todo tipo. De todo tipo, hoy en día hay oposición. Eso es lo que más se está moviendo aquí. Pero sin embargo, la voluntad de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, no va a ser detenida por causa de esa oposición. Y hoy en día yo le preguntaba al Señor que, cómo él me respaldaba ese tema en la Biblia. Y él me llevaba al libro de Esdras, pero por sobre todas las cosas, cuando el Señor me ministraba el libro de Esdras, me decía, ellas están como Esdras, bendito Dios de la gloria. Y yo decía, ¿cómo así? Dice, y Cumí está como Esdras, no me daba otro nombre. Y yo decía, wow, Señor, esto está fuerte. Y me ministraba y me decía, y Cumí es un devocional que tiene palabra, que ha recibido palabra, que sigue recibiendo palabra de mi parte, que él le ha placido usar a sus siervos, así como usó a Esdras en ese tiempo. Así también está usando a los siervos para traerlo a Icumí a depositar su palabra. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Es una bendición que el Padre te ministre a ti, que te diga, ese lugar tiene palabra. Aleluya. Pero dentro de esa palabra vamos a ver qué es lo que se está moviendo, qué es lo que está pasando. Porque aún él dice que su palabra va y no vira vacía, que su palabra es poder, que su palabra, mira, se va a destruir tierra, mares y todo, pero su palabra se va a mantener, va a ser firme, se va a cumplir por encima de toda oposición que tengamos hoy en día, se va a cumplir por encima de todas las leyes que puedan venir y puedan cambiar la miseria que pueda abarcar el mundo. Para nosotros como hijos de Dios es la voluntad del Padre la que se va a manifestar en nuestras vidas. Amén, aleluya. Y me llevaba a lo que era Esdras. Todos conocemos la historia de Esdras, porque si él me dice que ustedes tienen palabra, ustedes conocen el libro de Esdras, ustedes conocen quién es Esdras y quién fue Esdras en esos tiempos y a qué fue llamado Esdras en esos tiempos y a qué se enfrentó sobre todas las cosas. Pero lo que más me gustó de Esdras, y vamos a leer primero Esdras 7, el versículo 14, aleluya, que lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y dice así, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idot. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Pero hay algo aquí muy profundo. Yo decía, bueno, ¿y sí? ¿Qué? Está en Esdras. ¿Saben por qué? Porque esos fueron dos profetas que profetizaron y declararon lo que habían que hacer. Pero Esdras se hizo responsable de cumplir esa promesa. Esdras recibió la revelación a través del Padre, del Dios que le sirve. Amén. Y entendió que él era el que tenía que iniciar esa misión por encima de toda oposición. Lo confirmó porque venía del Dios, pero después lo confirmó por los profetas que había declarado. Hoy en día hemos tenido profetas de parte del Señor que no han depositado una palabra, no cualquier tipo de profeta, no cualquier tipo de palabra. Nosotros sabemos la palabra que viene del reino. Nosotros sabemos la palabra que es depositada en nosotros para que esa palabra se mantenga firme y a pesar de la oposición, de la enfermedad, de la miseria, nos mantenga creyendo fielmente que si él lo dijo, lo va a cumplir. Así mismo pasó con Esdras, que se enfrentó a un pueblo, Dios mío, bendito Dios de la gloria, que estaba ya mezclado con lo pagano, que estaba mezclado con el pecado, pero él creyó. ¿Y qué hizo él en el medio del pueblo? Se dejó llevar por esa promesa, se llevó llevar por esa firmeza que había depositado el Dios vivo, que habían aún declarado los profetas, y creyó fielmente, pidió estrategia y comenzó a caminar y a obrar, a hacer la voluntad del Padre, hasta que poco a poco fue alineándose el pueblo y entendiendo y volviéndose a Cristo. Pero lo que me impacta de Esdras, que dice, Esdras señaló cuidadosamente que la reconstrucción del templo había sido ordenada primero por Dios y luego por los reyes quienes eran sus instrumentos. Hoy en día
¿Por quién tú estás ordenando tu vida? ¿Por una palabra que te dio cualquiera? ¿O porque Dios te dijo cómo tú tenías que comenzar a ordenar tu vida? Cómo tú tenías que comenzar a caminar por encima de toda oposición que tú estés presentando. Aleluya. Fíjense que él cuidadosamente, dicen los estudiosos, dice cuidadosamente, él reconstruyó porque creyó fielmente en lo que el Señor había declarado. El Señor le había mostrado a él. El Señor había hablado con él. Aleluya, bendito Dios. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado con nosotros? ¿Y qué hemos hecho con esa palabra que el Señor ha depositado? El Señor tiene muchas maneras de cómo hablar, pero la Biblia es la profecía perfecta. Es el profeta que realmente nosotros tenemos que seguir constantemente y creerle fielmente que si él lo dijo aquí, él lo va a cumplir. Que él te ha hablado en este día de hoy para que tú te levantes, para que tú creas que en estas nuevas misericordias en Cristo Jesús tú vas a vencer la oposición, la cual te está arrastrando y no te deja alcanzar la bendición que Cristo ya declaró que iba a derramar sobre tu vida. Aleluya. Y me impacta porque después me llevaba a Esdras 5, 1, 2 y ahí vamos a confirmar, óigame, lo que realmente se movía dentro de lo declarado. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Idó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Aleluya. Y así mismo, el mismo Dios que nosotros le servimos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Esto es una confirmación de lo que Esdras ya había recibido. Esto es una confirmación que realmente los profetas Ageo y Zacarías fueron los que comenzaron lo que Esdras continuó y terminó. Aleluya. Quizá otros vinieron y comenzaron algo en tu vida que Dios le permitió usarlo como una fuente de bendición. Tenemos que a veces nos unimos, muchos hermanos, y ese es el tiempo que Dios ha dedicado para que unos aprendamos de los otros. Y eso nos impulsa, pero no para detenernos ahí, sino más bien para seguir. ¿Mm? No para detenernos, no para anclarnos, no para hacer legadura con ese hermano, sino más bien escuchando lo que ya Dios depositó en nosotros. Ahora que continúa, aleluya, bendito Dios. Porque siempre con el que se comienza no se termina, bendito Dios. En este caminar siempre con el que se comienza no se termina, porque Dios te capacita y te prepara para que tú continúes adelante. ¿Por qué? Porque hay un propósito de que tú vas a recibir por gracia lo que por gracia tienes que entregar, tienes que darle a otros que vienen detrás o que quizás van delante, pero no tienen lo que tú tienes. Amén, como cuerpo de Cristo, aleluya, bendito Dios que vive y reina. Y yo vengo sintiendo hace rato que esta palabra es la que realmente necesitaban recibir para anclarse, a enfocarse más que todas las cosas en lo que Dios dijo que iba a hacer en este tiempo, en este mes, en lo que Dios, en la puerta que Dios le ha abierto a ustedes para que puedan entrar y caminar y alcanzar la promesa y no en la oposición que se le está presentando. No se enfoquen en esa posición, aleluya. No se debiliten por la oposición, sino creerle fielmente. A mí me gusta mucho porque estudiando el personaje de Esdras, dice que Esdras era un hombre muy humilde y obediente. ¿Pero obediente a qué? A la voz del Señor, a las instrucciones, pero aún obedecía a los reyes, a los que estaban por encima de él, aleluya. Pero lo que más me impacta de Esdras, que él estaba conectado con el rey vivo, con el Dios vivo. Y a la vez que recibía su palabra, era como una confirmación. O sea, podía venir el rey, decirle, sí, Jehová ya me había hablado. Ya Jehová me había dicho, porque dice aún la palabra que antes de que suceda el Señor nos lo revela todo. El Señor nos habla todo. Bendito Dios que vive y reina. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué el pueblo de Cristo está entretenido hoy en día cuando tenemos que estar entendidos en estos últimos tiempos? ¿Por qué hay la mayoría de los hijos de Dios con el temor por la circunstancia y la situación que se están moviendo, cuando nosotros le servimos a un Dios que es el dueño del oro y la plata, que es el dueño de todo lo que abunda en la tierra y bajo la tierra y en los cielos de los cielos? Aleluya. ¿Mm? Y que Él ha prometido que si nosotros somos obedientes, vamos a poder continuar caminando como luz en el medio de las tinieblas.
Y ustedes saben lo que es caminar como luz en el medio de las tinieblas, que aún tú tengas la oposición que tú tengas, Dios te ha prometido que el maná no te va a faltar, aleluya, que tú no vas a tener necesidad de hambre. Él ha prometido darte acorde a la necesidad que hay tanto en tu corazón como física, porque si aún tú buscas el reino de los cielos, todo lo demás viene por añadiduría, pero no va a venir por la abundancia que quizás tú quieras ver, pero la vas a tener, aleluya, bendito Dios, porque yo soy testimonio vivo de eso, bendito Dios, que Dios no ha cortado su mano ni ha callado su boca. Amadas, es tiempo que nosotros entendamos que no importa la oposición, aún a ella tú puedes declararle, te detiene. Tú no me vas a detener a mí, te detienes tú ahí y yo voy a continuar por la palabra que el Señor ha depositado. Y si aún tú no sabes qué es lo que tú tienes que hacer, tú estás en la oportunidad de preguntarle al Señor, ¿qué debo hacer en este momento? Dame perdón. Dame la sabiduría. Necesito, Espíritu Santo, que seas tú obrando en mi vida. Toca mi espíritu, muéveme, dime, instruyeme, direccióname, aleluya. Porque es tiempo de seguir creciendo, de avanzando, no detenernos en un mismo lugar. Es tiempo de salir de las cuatro paredes y dar de lo que hemos recibido. Es tiempo de declarar y enviar la palabra, Dios mío, gloria a Dios. Me alegré cuando me dijeron, el retiro estuvo lleno de jóvenes. Eso es lo que el Señor está buscando, que podamos coger esa juventud de hoy en día, que podamos coger esos niños de hoy en día y comenzarlos a instruir y a enseñarlos para que el enemigo no se los robe, para que el enemigo no lo arrastre como se está arrastrando este mundo cada día. Aún la iglesia está en este mundo con un propósito, no para estar pendiente de las oposiciones, sino para creerle fielmente en lo que Dios dijo que iba a lograr, que íbamos a lograr en este último tiempo, donde iba a haber un avivamiento, aleluya, donde iba a haber una manifestación poderosa del reino de los cielos, donde aún nosotros, si teníamos necesidad de construir nuestro templo, íbamos a construir acorde a la voluntad del Padre, porque hay muchos templos del Espíritu Santo que están destruidos, y entonces el Señor está haciendo un llamado. Yo te construyo por dentro, pero tú qué haces destruyendo al templo, aleluya, bendito Dios. ¿Cómo así? Sí, este tiempo bajo la gracia, el Señor dice que tenemos que cuidar a este cuerpo como templo del Espíritu Santo de Dios. Y comienza desde la mente, que es un campo de batalla, aleluya. El cuerpo comienza a destruirse y a debilitarse según lo que tú maquinas, lo que tú permites que entre aquí. O te enfocas en la palabra que Dios depositó en ti como vasija, o te vas a enfocar en oposición o lo que te dijo el médico, o en la necesidad o en la carencia que tú tienes. Aleluya. Porque aún tú estando en el desierto, Dios no te va a permitir que tú tengas sed ni hambre. ¿Mm? Si aún tú estás enfermo, Dios pregúntale por el propósito que aún tú todavía ese cuerpo se mantiene enfermo. Porque quizás Dios te está llamando la atención para que tú entiendas que tú tienes poder en tu boca para declarar, para clamar ante su presencia y decirle, manifiéstate como Jehová Rafa. Y si no lo vas a hacer así, entonces dime, porque aún Pablo, cuando le pidió al Señor que le quitara el aguijón, él le dijo, bástate en mi gracia para que mi poder se perfeccione en tus debilidades. O sea que el Padre siempre tiene una respuesta para todo lo que se manifiesta en nuestras vidas. Aleluya, bendito Dios. Cuán maravilloso e irónico fue que la obra de Dios se llevara a cabo por el descubrimiento de un escrito perdido en una biblioteca pagana. O sea, que en este caso, esa declaración profética fue escrita en papeles, pero se guardó en una biblioteca pagana. Pero el Dios vivo no se le olvida nada. Quizá a ti te dieron una profecía hace 15, 20, 10, 9, 5 años y tú dices, ¿para cuándo? Al Dios no se lo ha olvidado. Va a llegar el tiempo. Pero ¿qué tú estás haciendo para provocar a ese Dios y decirle? Porque aún dice, el reino de los cielos sufre violencia porque los violentos lo arrebatan. ¿Tú estás siendo violenta o tú estás esperando en un rincón? ¿O tú estás provocando para que se manifieste lo que Dios dijo de tu vida? Aleluya. ¿Mm? Hoy Icumí tiene que entender que tiene que dar un paso más, no con temor, no con inseguridad por las oposiciones, no pensando ni oyendo ni el criterio de Juan ni de Pedro. Es que dijo Dios de Icumí.
¿Qué dijo Dios de Icumí? Aleluya. ¿Qué dijo el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores? El que quita y pone, el que es el dueño de los tiempos, aleluya, de las edades. ¿Qué dijo él sobre Icumí? Sobre la casa Icumí, sobre la familia de Icumí, bendito Dios, porque aún esto está escrito en el libro de la vida para estos tiempos. Por eso fue que se manifestó, porque ya en el mundo espiritual estaba escrito que iba a surgir. Ahora, ¿qué ha pasado durante tantos años con Icumí? Bendito Dios, aleluya. Porque cuando el Padre está hablando es porque Él necesita que den un paso más. Es porque Él necesita que avancen. Es porque Él necesita que dejen de ver lo que están mirando y que se enfoquen realmente en lo otro que Él quiere que ustedes hagan. Bendito Dios, aleluya. Porque todos los días son un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Ayer ya pasó, lo necesitamos hoy. El problema de ayer se quedó ayer si no lo resolvimos. Vamos a ver qué pasa hoy, de que comenzamos, de que abrimos nuestros ojos declarando la bendición de lo alto, la cobertura del Padre sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Aleluya. Bendito Dios, porque no hay enemigo que se levante, el enemigo lo creamos nosotros mismos. Satanás puede hacer lo que Dios le permita. Aleluya. Y si tú tienes una puerta abierta, aún el Señor te dice, mira, tu debilidad está aquí, esta es tu oposición. Muchas veces la oposición la tenemos nosotros mismos. Yo llevo 3 días hablando de la oposición, bendito Dios, para la gloria y la honra. Y oposición y temas que me ha tocado a mí. Y me ha tocado dar un brinco, un salto gigante. Así yo le pido a ustedes que hoy comida un salto gigante, Dios de la gloria, por encima de esa oposición, por encima de eso, porque a veces nosotros nos atamos con nuestra propia boca. Esa es la primera oposición que tiene el Hijo de Dios, lo que declara. Y es la puerta que más fácil se le abre al enemigo, para que vaya adelante el mismo Padre y decirle, mira, tú pensaste bendecirla. Hey, mira, tú ibas a cumplir ya tu palabra sobre ella, pero tú la oíste lo que dijo. Y cuando la palabra dice, seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar. Bendito Dios. Toda la oposición de fuerza poderosa fue detenida por una cláusula en un documento legal que habían escrito en ese tiempo de Esdras, de Ageo y Zacarías. Y Esdras fue quien le tocó cumplir, pero estaba escrito y estaba plasmado. Tu propósito, tu plan perfecto ya está escrito desde ante la fundación del mundo. Tú viniste a este mundo con un propósito para cumplir, aleluya. Pero ese propósito está conectado con el reino de los cielos, no con tu voluntad, no con lo que tú quieras, no con lo que tú anhelas, sino con lo que ya el Padre dijo de ti. Y dicen que los planes de él son mejores que los nuestros. Y aún sus caminos, esos caminos que él endereza, esos caminos que él ilumina cada día para nosotros son mejores que lo que nosotros pudiéramos estar escogiendo hoy en día. Entonces es tiempo para que tú medites según tú lo que estés viviendo, qué es lo que tú estás permitiendo que sea la oposición en tu vida y tú no ves la voluntad de Dios cumplirse. Aleluya. Todos los días el Señor extiende su mano para hacer algo grandioso en nuestras vidas. Y muchas veces no la puede hacer porque no se lo permitimos. Estamos tan cansados y tan llenos de tantas cosas que se mueven en este mundo, que se mueven a nuestro alrededor, que no tenemos tiempo de sentarnos un ratito y meditar en la palabra que el Señor ha depositado para así poder traer la bendición y abrir la puerta que ya está. Porque ya todo está. Simplemente nosotros tenemos que, mira, sacudir para que se manifieste, provocarlo para poderlo ver. Pero algo que me gustaba, que Esdras fue un hombre siempre fiel. Fue un hombre que siempre creyó a la palabra, pero la vivió. Vivió la palabra. Así como según salía de la boca del Dios vivo, así la vivió. Mis amadas, ese es el mismo Dios que nosotros le servimos. El Dios nuestro es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero es el Dios mío, el Dios tuyo también. Aleluya. Bendito Dios. Porque a veces decimos, sí, fue en etapa de Esdras, pero él vivía bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos va a ayudar. Es tiempo que Icumí entienda, Dios mío, que sacuda la mata,
para que vea los frutos que no tienen por qué echarse a perder allá arriba, sino más bien hay que darle de comer a los necesitados. Bendito Dios que vive y reina. Aleluya. ¿Qué estamos haciendo con ese fruto? No es para que vean que la mata está llena, es para darle a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que tienen necesidad. Aleluya, bendito. Santo Rey de Gloria, es un rema que llegó de lo alto. Tiene los frutos en la mata madura. Santo Rey, que sea el Señor obrando sobre la vida de cada uno de ustedes. La voluntad de Dios es suprema sobre toda autoridad, todo suceso histórico y toda fuerza hostil. Es suprema. Él nos puede liberar en maneras que ni imaginamos. Si confiamos en su poder y en su amor, no seremos disuadidos por ninguna oposición. Así dice, porque así estuvo declarado con Esdras y Esdras cumplió con lo prometido. Y nosotras cada uno vamos a cumplir con lo prometido que tenemos para cada uno de nosotros. Y hay algo que es muy importante, tenemos que pelear para poder llegar a la meta suprema, alcanzar llegar a la meta en Cristo Jesús, aleluya. Porque si Él es fiel, nosotros tenemos que ser fiel y obediente para poder llegar a cumplir lo que Él ha declarado sobre nuestras vidas. Amén. Eso es algo que realmente el Señor depositó en mí para transmitirlo a ustedes, para que entiendan hoy en día que la posición que está viviente se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en la palabra de Cristo, pero hay poder en su sangre, pero aún tú tienes autoridad en tu boca para decirle hasta aquí. Y si es el diablo, tú le dices, diablo, hasta hoy. Hasta hoy tú vas a estar con esa posición en mi vida. Llama a la posición por su nombre y tú le dices hasta hoy y te enfoca en la palabra que Jehová te dio. ¿Cuál fue la palabra que Dios te dio? Mis amadas, cuando viene una palabra es cuando más el enemigo se levanta. Ahí todo el mundo te conoce, ahí todo el mundo te da, pero nadie te da un consejo que te ayude. Nadie te da un consejo que se alinee a esa palabra que fue depositada en ti. Y tú dices, pero ven acá. ¿Y aquí qué? Pero Dios lo permite, ¿tú sabes para qué? Para que tú entiendas de qué manera surgen las oposiciones, para que tú entiendas que tú dependes de Él y no de lo que se mueve alrededor tuyo, para que tú entiendas que Él es el que es fiel, que Él no falla y que Él te está direccionando a ti para que no haga dependencia de nada de este mundo, sino que te conectes con el reino de los cielos y que puedas recibir de lo que Él te está dando. Porque aún vienen muchos y te dicen, no, tú no lo otro. Pero el Padre te está diciendo, óyeme. Y cuando te dice, yo fui que te dije a ti, Esdras no dudó nunca de la palabra de Dios. Esdras no dudó. Esdras cuando se enfrentó al pueblo de Israel estaba mezclado con los paganos en el pecado. Pero él creyó en el medio de esa oposición y se enfocó, pero pidió qué hacer y comenzó a caminar, comenzó a realizar, comenzó a hacer, creyendo y declarando esa palabra, la cual tú vas a hacer hoy en día. Por encima de todo, tú vas a declarar la palabra, que tú fuiste llamada para ser cabeza y no cola en este mundo, que tú fuiste llamada a ser luz en el medio de las tinieblas, que tú eres la sal de este mundo y no puedes ser disipada, no se puede destruir. La sal tuya va a ir a sazonar donde quiera que Jehová le permita, aleluya, bendito Dios de la gloria. Pero es una determinación que tú tienes que tomar, que nadie te va a venir y te va a decir, oye, vamos, hazlo. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Lo tienes que determinar tú, lo tienes que decidir tú. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque aún Efesios 4:11, del 11 al 13, conocemos que nos llama, dice, su ministerio tiene el mismo efecto en aquellos tiempos que en esto. El ministerio del Señor tiene el mismo efecto. Él no ha cambiado en nada, porque Él no cambia y todo le pertenece a Él. Amén. Y simplemente lo deposita y nos pone en el Espíritu Santo para nosotros poder tener ese consolador, ese maestro, esa ayuda, ese guía. Dios mío, bendito Dios de la gloria. Pero hoy es el día que Cumí da un paso adelante. Aleluya. Porque aún hay profeta hoy en día, porque está manifestado en 1 Corintios 14:3.
Pero ¿qué están haciendo los profetas cuando aún la palabra dice que ellos es para edificar, exhortar y consolar al pueblo? Pero eso depende del nivel que tú tengas, que permitas que un profeta venga y te declare lo que realmente el Padre no ha dicho sobre tu vida o la Biblia no te ha revelado. La profecía tiene que exhortarte, la profecía tiene que edificarte, la profecía tiene que consolarte, pero la profecía tiene que ser aquí, colada por la palabra y confirmada y aprobada por esto. Esta es la que prueba todo lo que pueden decirme a mí. Venga quien venga. Y tú sabes qué fácil, cómo se va la oposición. Tú creyéndole a ella. Toda oposición cae por tierra. Porque aún con ella tú vas y le dices, Padre, tu palabra dice. Y él ha prometido respaldar su palabra. Tu palabra dice, Padre. Aquí dice tu palabra. Aleluya, bendito. Que las bendiciones me caerán detrás. Tu palabra dice que yo estoy bajo el pacto de Abraham. Aleluya, bendito Dios. Tu palabra dice que tu hijo llevó toda la enfermedad a la cruz del Calvario. Tu palabra dice todo lo que ustedes quieran. Y viene el respaldo de lo alto, porque aún el padre dirá, me están reclamando allá abajo, esa es la hija mía. Como él quiera llamarnos, eso es lo más lindo. Que a veces dice, no, no le diga papito, no, cuando tú tienes una relación con Dios, a ti te sale, porque cuando tú conoces ese amor que no es contaminado, ese amor que viene a abrazarte, aunque tú hayas hecho lo que tú hayas hecho, ese amor que lo que viene a direccionarte después que te corrigió, ese amor que viene a abrazarte con el dolor, oye, con la enfermedad, tú le llamas a él papito, bonito, como tú quieras llamarle, él es Dios, pero tú reconoces que él es el dueño, que él es el único, que él es el grande, que no hay nada por encima de él, que todo está bajo sus pies. Bendito Dios. Entonces yo declaro hoy en esta mañana que toda oposición se va en el nombre poderoso de Jesús sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, bendito Dios. Y que aún esta palabra, así mismo como fue, Padre, dada como un rema, oh Padre, sea sembrada en cada corazón. Oh Padre, y tú le puedas dar crecimiento, direcciónalo, Dios mío, acorde a tu voluntad, a ese depósito, mi Dios, que tú has creado, Señor, para estos últimos tiempos, Dios mío. Padre, darle más de tu presencia, que sea el Espíritu Santo moviéndose de una manera especial y sobrenatural sobre cada una de ellas, Dios de la gloria, aleluya. Si hay problemas matrimoniales, si hay problemas de trabajo, si hay problemas económicos, si hay problemas de salud, Padre, sé tú, Padre Santo, manifestándote, Señor. Manifiéstate, Dios mío. Activa sus ángeles, Dios de la gloria, aleluya, bendito Dios. Porque ahí, si llega la luz, las tinieblas tienen que irse en el nombre poderoso de Jesús. Y clamamos, Señor, que sea tu cobertura sobre cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y aún por lo que vas a hacer en la vida de cada una. Bendito Dios de la gloria. En la vida de cada una, Dios se va a seguir manifestando de una manera sobrenatural. El Dios que ustedes le sirven le va a seguir hablando, Dios mío. Yo solo le pido que sean obedientes, que sean humildes, que sean sensibles a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Callen todas esas voces, Dios mío, una vez más. Y cumí, callen todas esas voces y conéctense con el reino de los cielos para que Él sea el que le dé la dimensión, para que Él sea el que le dé el crecimiento en el Espíritu y que puedan dominar la carne, aleluya, bendito Dios de la gloria, santo. Así le dice el Señor en esta mañana, así le dice el Señor, que grandes cosas Él va a continuar haciendo en la vida de cada una de ustedes. Grandes cosas Él va a seguir haciendo porque hay promesa sobre ti y sobre tu casa. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, aleluya. Y hasta aquí el Señor me ha ayudado con esta pequeña palabra, pero poderosa en el Espíritu, para que entendamos que ante Dios ninguna oposición va a detener la voluntad de Él sobre tu vida y sobre mi vida, y sobre tu casa y sobre la mía, en el nombre de Jesús. Amén.